Lima Gris TV, un canal diferente. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Edwin Cabello y esto es Frente a Frente. Bueno, como siempre, cada semana siempre invitamos a distintos personajes de la cultura para poder conversar y entender un poco lo que está pasando en el Perú y sobre todo en un ministerio donde ya han pasado desde el año 2010 18 ministros de Cultura. Desde esta tribuna, desde Lima Gris, hemos criticado la última designación de la ministra Gisela Ortiz, porque la verdad, y esta es una realidad, nos basamos en hechos, la actual ministra de Cultura no tiene ninguna experiencia en el sector y nos parece lamentable que personajes sin experiencia se sigan designando en puestos claves y en este caso en el Ministerio de Cultura, ¿no? Pero aparte, en gestiones anteriores también se ha descuidado mucho lo que se conoce como patrimonio cultural y en el programa de hoy hemos invitado a un especialista jurídico en temas de patrimonio cultural. Él se encuentra actualmente en la ciudad del Cusco, pero nos vamos a conectar con Fabricio Valencia, a quien le doy la bienvenida. Fabricio, bienvenido. Muchas gracias, Edwin. Buenas tardes y gracias por la invitación. Fabricio, tú eres un especialista en estos temas jurídicos que tienen que ver con el patrimonio cultural. ¿Se puede decir de alguna forma, echa la ley, echa la trampa también en el sector cultura? Sí, yo creo que esa afirmación se aplica al sector cultura. Lamentablemente, el sistema jurídico que regula lo que es el patrimonio cultural es un sistema carente de regulación y la poca regulación que hay es una regulación inorgánica, valga decir, un mismo hecho, por ejemplo, es regulado por dos normas de diferente forma. No hay una forma sistémica de organizar la normativa vinculada a patrimonio cultural. Y esto lo único que al final genera es una desprotección del patrimonio cultural. Y ese es el problema. O sea, no solamente hay una orfandad en las normas, sino las pocas normas que hay están mal hechas. Entonces, eso es muy lamentable. Claro, entonces en estos más de 10 años de creación del Ministerio de Cultura, en esta década, ¿qué se ha hecho para mejorar en lo que mencionas? Pues en realidad no se ha hecho, no se avanzó casi nada, ¿no? Eh, Hace aproximadamente un par de años estuvo, desde el Congreso, de la Comisión de Cultura del Congreso, se estuvo proponiendo una nueva ley general de patrimonio cultural. Yo participé, me invitaron 3 veces a ver esta norma y a dar mi opinión como experto. Y bueno, pues la verdad que la norma tenía muchas falencias, pero lo que quiero destacar es lo siguiente. Cuando se inició el gobierno de Peruanos por el Cambio, se puso en el plan de gobierno que se iba a llegar al final del periodo de ese gobierno, o sea, al 2021, con 1% de participación del presupuesto general de la Nación para Cultura, Claro, porque recuerdo. el promedio siempre ha sido 0.5. Nunca se llegó al 1%. Y lo que hay que tener en cuenta es que ni el 1%, ni el 5%, ni el 10%, ni todo el presupuesto general de la nación alcanzaría para intervenir las zonas arqueológicas solamente. Y no estoy hablando de ambientes urbanos monumentales, centros históricos ni nada. Esa es una realidad y el Ministerio de Cultura tiene esa data. La pregunta es, si como Estado sabemos que nunca vamos a tener presupuesto del presupuesto general de la nación para intervenir solamente el patrimonio prehispánico, ¿qué estamos haciendo como gobierno para afrontar esta realidad? Pues no se está haciendo nada. Nada. Si vemos la destrucción de las zonas arqueológicas solamente en Lima, en los últimos 30 años hay una depredación Así terrible de las es, zonas arqueológicas. así Y eso es. es algo muy lamentable. No, y lo peor, Fabricio, es con, de alguna forma, el hecho de la intención, la responsabilidad de los propios funcionarios del Ministerio de Cultura. Por ejemplo, conocemos casos donde la ex ministra Leslie Urtiaga perdonó, no sancionó o miró para un costado, ¿no? En muchos casos de destrucción de patrimonio. Y eso también nos hace la pregunta, ¿no? Preguntar, ¿y por qué esos funcionarios no son sancionados?
Bueno, sin lugar a duda la gestión de Leslie Ortega fue pues una nefasta gestión. Eso creo que tiene varias perlas para, para su currículum. Se propuso la eliminación, por ejemplo, de la presunción legal, que simplemente debilitó terriblemente la protección del patrimonio cultural. Sacaron una norma al respecto, siendo ministro Salvador del Solar, y de igual forma la capacidad punitiva del Ministerio de Cultura pues es malísima, ¿no? Basta que preguntemos cuántas medidas cautelares, por ejemplo, de paralización de obras, retiro de maquinaria ejecutan por año, y vamos a ver que el Ministerio de Cultura pues básicamente se limita a iniciar algunos procedimientos sancionadores, no emite medidas cautelares de paralización de obra, y no es tanta la idea, o sea, la pregunta no sería cuántas multas pone, sino cuántas multas cobra, Exacto. porque, porque de qué me sirve poner 50 multas al año y no cobrar ninguna porque están prescritas o mal puestas. Claro, y para el público, eso ha estado sucediendo, o sea, que el público se entere, eso ha estado sucediendo, no se cobraban esas multas. Sí, o sea, por eso digo, o sea, el Ministerio de Cultura en su plan operativo institucional tiene metas trimestrales que las va cuantificando en trimestre. Esas metas trimestrales son para cada área propone un año antes las metas trimestrales, y las metas básicamente se cuantifican en sanciones administrativas impuestas, pero no se cuantifican en sanciones administrativas cobradas, ejecutadas, eficientemente aplicadas. Entonces ahí entramos, pues es una trampa, ¿no? Porque cumplimos nuestra meta de nuestro plan operativo institucional, Así es. pero a la hora de la hora la ejecución de las sanciones es nefasta, es mínima, es Ujú. ínfima. Entonces no le encuentro lógica a todo eso, ¿no? Así es. Fabricio, ahora sobre dos temas puntuales quisiera conversar contigo. Uno es la demolición de la casa de Julio Cetello, ¿no? El padre de la arqueología peruana que prácticamente ha quedado ni siquiera los escombros del lugar donde vivía. Y por el otro lado, también Machu Picchu y esta especie de sumarle más público a las visitas, ¿no? El primer punto, ¿qué piensas de lo que ha sucedido con lo que fue el inmueble, la casa de Julio César Tello en Miraflores, cuando en el año 87 se le declara patrimonio y después de 10 años, después de una década y procesos en medio, se le retira la condición de patrimonio para al final conocer la destrucción, la demolición, ya no queda nada. A ver, eh, creo que valdría la pena recordar la valía de Tello. No voy a desarrollar el tema arqueológico porque creo que ese tema ya es conocido por todos. Pero hay un tema que pocos saben de Tello, Edwin. Tello es posiblemente el primer museólogo peruano. ¿Cómo así? Tello trabajó varios años en los grandes museos norteamericanos, Así es. y cuando Tello llega a Perú, los museos en el Perú tenían el concepto de salas de exhibición, ¿no? Era un espacio bastante ortodoxo, no apto ni pensado en la educación, en que las personas se integren al museo. Era un concepto de museología clásica. Ya. Tello llega con toda la experiencia de los museos, de los grandes museos norteamericanos, y lo que hace es cambia la visión de ver el museo, y es entendido el museo como un espacio de educación donde las personas pueden ir a adquirir conocimiento. Y Tello escribe un artículo al respecto, y no solamente escribe un artículo, Tello también establece una suerte de reglamento de organización y funciones tentativo de un museo. Sin duda, el aporte de Tello a la museología es grandísimo, es muy grande el aporte. Interesante. Pero no solo queda ahí, Edwin, el aporte de Tello. Tello es el propulsor de la ley 6634, que es llamada Ley Tello. ¿Qué significa esto? Hasta antes de la intervención de Tello, las normativas vinculadas a patrimonio cultural estaban muy dispersas. Había una ley que decía no puedes sacar patrimonio cultural del Perú, otra ley que decía no puedes excavar sin permiso, y así por el estilo. Gracias a la gestión de Julio César Tello, se elabora por primera vez en la historia republicana peruana una norma que compila todo esto, que es la ley 6634. Esa norma, el espíritu de esa norma está vigente hasta el día de hoy.
obviamente la ley fue derogada, pero lo que se puso en su momento, por ejemplo, el tema de tráfico ilícito de patrimonio cultural, el tema de las excavaciones autorizadas, etc., están presentes hasta el día de hoy. En lo personal, yo no conozco ningún otro, ya no hablemos arqueólogo, ya, porque, bueno, yo era médico, ningún gestor de patrimonio cultural que haya hecho tanto aporte al patrimonio cultural peruano. No conozco otro, porque además de todo el tema arqueológico de Tello, repito, él ha aportado a la museología y ha aportado potentemente a la parte normativa. Gracias. Esto no le cae muy bien a algunos amigos que tengo de la Universidad Católica, porque para los de la Católica, Max Ulle es El papi. a quien tendríamos que considera como padre de la arqueología peruana. Claro. Pero yo hablo con temas objetivos, más allá del tema subjetivo que uno pueda tener. Repito, no conozco ningún gestor cultural hasta el día de hoy que haya hecho tanto aporte no a la arqueología solamente, al patrimonio cultural de una manera tan potente como Tello. En general. No, sí tiene razón. Y también sus aportes en la medicina, ¿no? Las investigaciones que ha tenido. Recordemos que él estudió en la Universidad de San Marcos y luego fue gracias a una beca que terminó estudiando también en Harvard. Y esas cosas un poco que trato de entender por qué el Perú maltrata y devora, como lo dijo un escritor, a sus mejores hijos, ¿no? Desapareciendo su legado o los espacios donde habitaba. ¿Por qué crees que suceden estas cosas, Fabricio? Sí, la verdad que es increíble lo que ha pasado. De lo que yo entiendo, la casa de Tello fue declarada Patrimonio Cultural en 1987 Así es. y se le quita la condición de patrimonio 5 años después, en 1992. En 5 años. A ver, vamos por partes. Si un inmueble es declarado Patrimonio Cultural de la Nación, se supone que tiene méritos para tener tal condición. Méritos, los méritos no solamente se circunscriben a la monumentalidad, por si acaso. No solamente es un edificio alto, no sé, pues, con columnas salomónicas o arquitectura, pues, de un tipo específico. No solamente es la monumentalidad, hay un tema tan o más importante que la monumentalidad, que en algún momento lo voy a explicar. 5 años después se le quita la condición de patrimonio cultural. La única explicación que podría haber acá es que en esos 5 años el inmueble ha sufrido alguna variación sustancial, que ha permitido que se le quite la condición de monumento. Sustancial, ¿no? No sé, hubo un terremoto y el inmueble quedó completamente colapsado, que sé que no es el caso. Ahora bien, Así es. el argumento que esgrimen es de que se le quitó la condición de monumento porque ya no tenía monumentalidad el bien. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, algo sencillo como para que también el público pueda entender. Vamos a suponer que de alguna manera encontramos parte de la ropa de Jesucristo, Ok. parte de la ropa. Y hacemos a ver, esta ropa fue elaborada, no sé, de una forma especial, el tejido es una tela especial, seguramente es ropa completamente común para el momento en el cual esta prenda de vestir fue elaborada, seguramente. Entonces, Claro. sin embargo, la valía no es que la ropa no sea de seda, la valía no es que no fue hecho por un diseñador, la valía es quién fue el sujeto que utilizó esa prenda. Jesucristo. Así es, encontramos el uniforme de Miguel Grau, ¿ya? Encontramos el uniforme de Miguel Grau. El uniforme es un uniforme hecho en serie. No fue hecho por un diseñador, es tela común y corriente. Bajo el criterio que si no tiene monumentalidad ya no es patrimonio, la ropa de Jesucristo o el uniforme de Grau no sería patrimonio cultural y no valdría la pena protegerlo. Así es. Hay que entender que la protección al patrimonio cultural no solamente va por la monumentalidad, hay un tema intrínseco vinculado a hechos históricos,
a quién lo utilizó, a quién lo usó. Bajo esa lógica, así la casa de Tello hipotéticamente hubiese perdido monumentalidad por la importancia de Tello para la historia del Perú, es un absurdo no considerar patrimonio cultural ese inmueble. Exacto, comparto totalmente lo que acabas de decir y trato de entender entonces que los funcionarios de los años 90 del Instituto Nacional de Cultura, cuando no existía el Ministerio de Cultura, tenían una mirada sesgada de lo que era el patrimonio o el hecho histórico o el valor de la casa de Tello. Sin duda, y es una concepción pues completamente contraria inclusive a la norma, porque la norma te dice, te habla claramente que tenga un valor, significado antropológico, histórico, militar, es muy ampulosa la regulación normativa, pero no se circunscribe únicamente a la monumentalidad, no se circunscribe. Chanquillo, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad hace unos meses. Sí, Chanquillo, su valor no es porque es monumental, así es. su valor es porque el aporte tecnológico de Chanquillo es un observatorio astronómico que denota un conocimiento muy, muy grande de lo que es la astronomía del hombre prehispánico. Y son estructuras que si las comparamos pues con Machu Picchu, por ejemplo, son pequeñas, pero no es patrimonio, no por eso es menos importante. No porque es más pequeño no vale la pena protegerlo. No, no es eso. Entonces hay que quitarnos un poco la idea que algo monumental, gigante, solamente eso se protege. No es así, no es así. El mejor ejemplo es Chanquillo. Claro. Tiene una valía muy grande sin ser una estructura gigantesca. Ahora, Fabricio, este ejemplo de lo que está pasando o lo que ya pasó, lamentablemente, con la Casa de Tello, es un ejemplo, creo, perfecto de lo que pasa con mucha riqueza cultural en todo el territorio peruano. Pero una de las preguntas también en este caso de la Casa de Tello es si se le retiró la condición de patrimonio en los años 90, ¿qué pasó con los 18 ministros de Cultura que desfilaron por el ministerio? ¿Qué pasó con los alcaldes de Miraflores que desfilaron esa comuna? Es decir, no hubo el interés de, obviamente, pelear, porque esto iba a ser una pelea legal, ¿no? Pero también esconde una historia paralela, que se trata de el dinero, ¿no? Lo económico. Y hay cosas que no me entran a la cabeza, Fabricio. ¿Qué pasó con todos esos ministros, con todos los alcaldes que dicen y muchas veces se llenan la boca diciendo que defienden el patrimonio cultural? Pues simplemente la inacción de los ministros y los alcaldes denotan un desinterés absoluto por la protección de este inmueble, ¿no? Porque si alguien del sector cultura se hubiese interesado, nada, hubiese podido volver a declarar como patrimonio cultural. O sea, el Ministerio de Cultura tiene esa potestad, ¿no? O sea, en el peor de los casos, el propietario hubiese impugnado este acto administrativo que intenta declarar patrimonio cultural, pero según entiendo no hay nada siquiera al respecto. Entonces, el Estado se equivoca, por si acaso. El Estado, muchas veces emite actos administrativos, resuelve cosas contrarias incluso a derecho. Para eso existe, por ejemplo, la nulidad de oficio, ¿no? Y el Estado puede corregir. O sea, no es que no hay la herramienta jurídica para no corregir. Y en el peor de los casos, el Ministerio de Cultura pudo volver a declarar como patrimonio cultural nacional el Claro, inmueble. eso, ¿No? O eso, sea, eso es lo que yo también pienso, ¿no? ¿Qué pasó? Porque se pudo, pero un desinterés total, desconocimiento, ignorancia. Trato de entender eso. sí, bueno, y repito, no es la casa cualquiera, ¿no? Es la casa de Tello. Entonces, si la casa de Tello es abandonada, ya no quiero pensar que sea el resto de inmuebles. Así es. El otro tema también que me ha llamado mucho la atención es la presión que existe por aumentar el aforo de visita a Machu Picchu. Y esto viene desde antes, creo que en algún momento también lo conversamos, Fabricio. Tú vives en la ciudad del Cusco, creo que conoces muy de cerca la realidad de este parque arqueológico, ¿no? ¿Cómo ves, digamos, esa decisión y el proceso de Machu Picchu en los últimos años con el aforo de los turistas? Bueno, la capacidad de carga de Machu Picchu es aumentada progresivamente, ¿no? Casi siempre se aumenta la capacidad de carga de Machu Picchu
Entiendo que lo que se ha elevado a 3.500 visitas diarias. Si nosotros revisamos los planes de manejo de hace unos años, vamos a ver que, repito, progresivamente se ha aumentado la capacidad de carga. Me parece una gestión mal llevada. Por lo siguiente, A ver. tenemos un serio problema en el Perú. El único destino turístico reconocido internacionalmente es Machu Picchu. Eh, y todos quieren llegar a Machu Picchu. Pero cuando la persona logra llegar a Machu Picchu, la estadística denota que no vuelve a venir al Perú. México, por ejemplo, tiene 7 destinos turísticos distintos. Entonces uno puede volver a México en 7 oportunidades y no ver lo mismo. En el Perú el único destino que tenemos definido, consolidado es Machu Picchu. Y eso está mal. O sea, acá la solución no es, ya, de acá a 10 años ya no van a ser 3.500 turistas diarios, va a ser 7.000. Ya. ¿Y luego cuánto? 14.000. O sea, hay un problema físico de visita del sitio. O sea, así pongas horarios, así pongas medidas que limites la visita, físicamente no vas a poder llegar a 1.000.000 de visitas diarias. Y, y de lograrse una suma alta, el monumento simplemente va a desaparecer. Entonces, me parece una labor, un engañamuchachos, el querer subir la capacidad de carga de Machu Picchu, cuando lo que el Estado tendría que hacer es abrir otras rutas turísticas, consolidarlas, para que la gente visite otros sitios del Perú y al final superemos los 4 millones de turistas en promedio que tuvimos antes de la pandemia. Así es. Nosotros hemos recibido aproximadamente 4 millones, Chile recibe casi 7 Sin tener Machu y, Picchu. y no tiene Machu Picchu. Así es. Entonces, querer aumentar la capacidad de carga no resuelve nada. Claro. Claro, en lo inmediato captas más ingreso, pero si tú ves como una política pública a mediano o a largo plazo, no resuelve nada. No resuelve nada. Hay otra cosa, que también este discurso detrás del incremento del aforo, ¿no? Para promocionar el turismo, ¿no? Es falso en realidad. No, sin duda, si como Estado quieres mejorar la cantidad de turistas que llega al Perú, diseña políticas públicas, asume que la gran mayoría de turistas que vienen al Perú es un turismo cultural y, por ejemplo, arman la ruta de la costa norte, la ruta Moche, con todos los museos que hay ahí, pero como una cosa seria, Exacto. como una cosa bien hecha. O la, Tenemos un... o la propia selva también, ¿no? Exacto. Es impresionante, ¿no? Exacto. O sea, tenemos una ruta del barroco, por ejemplo, entre Cusco y Puno, varias iglesias que no son visitadas. Sí. Entonces, un poco la idea es o sea, que la gente venga al país, no a Cusco. O sea, que sigan viniendo a Cusco si quieren, pero no pensar el desarrollo turístico, pensar en Cusco solamente. Bueno, esto también depende que los funcionarios, vuelvo a los funcionarios, porque al final son ellos los que toman las decisiones, Fabricio. Hay un error en la designación de puestos, esto ya se repite, como lo dije al iniciar el programa, la ministra. ¿Qué opinas de la designación, por ejemplo, de Gisela Ortiz, una persona sin experiencia en el sector cultural? Mira, la verdad que no tengo ninguna referencia de ella, lo que sí sé es lo que tú acabas de referir, que no tiene experiencia en el sector y creo yo que, no sé si fue, creo que hace una entrevista que tú le hiciste al anterior ministro, Ciro Gálvez, me dio un poco de gracia lo que declaró, porque dijo, me he enterado que hay una gran cantidad de trabajadores, creo más de 3.500 trabajadores en la DDC Cusco, y que mueve un presupuesto bastante alto, ¿no? O sea, esta sinceridad de Ciro Gálvez, pues, termina siendo tragicómica, ¿no? O sea, se ha enterado, lo que significa es que no sabía. ¿Cómo vas a entrar a gestionar un sector si no lo conoces? O sea, me resulta bien, no muy congruente, ¿no? Claro, o sea, pero la realidad, Fabricio, es que si ponemos los 18 nombres en la mesa,
de los exministros y nos preguntamos, ¿quién conocía el sector? Claro, no, totalmente de acuerdo contigo. Ninguno. Pero justamente ese es el derrotero de lo que está pasando. Por eso estamos mal. Por eso estamos mal. Así es. O sea, es más de lo mismo en realidad. Fabricio, para seguir con el Cusco, dos temas también espinosos, ¿no? Que nadie quiere cargar esos muertos de alguna forma, ¿no? Los hoteles, el hotel que es de la cadena Belmont, que pertenece a Rafael López Aliaga, y por otro lado, la construcción del Sheraton en la calle Sapi. Dos temas también que están tratando de resolverse. Por un lado está la sentencia del Poder Judicial para la demolición de la construcción del Hotel Sheraton. Por otro lado, también el gobierno regional del Cusco está viendo de alguna forma arreglar ese gran problema que se dio mediante una adenda en una gestión de un ex gobernador, ¿no? Que curiosamente firmó la adenda cuando el Jurado Nacional de Elecciones ya lo había descalificado como gobernador. Entonces, en esos temas tan espinosos también notamos, ¿no?, que mucha gente no quiere hablar, no quiere levantar la mano para decir aquí estoy o esto se puede solucionar así. Al contrario, ¿no?, lo dejan pasar, hacen hora, como se dice, ¿no? Y eso también es otro tema preocupante. Sin duda, en el caso del Sheraton, creo que también hay que considerar que UNESCO, de manera directa, mandó un oficio al Ministerio de Cultura indicando que si el Estado peruano no derruía, no quitaba la parte que vulnera el reglamento del Centro Histórico de Cusco, pues sí iba a poner al Centro Histórico de Cusco en un estatus previo a quitarle la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Entonces, en realidad el Estado peruano, pese a tener esa determinación de UNESCO, poco o nada ha hecho. O sea, la estructura sigue ahí. Y lo que sí ya de verdad no tiene perdón de Dios, o sea, ahí sí yo ya no entiendo nada. Teniendo una sentencia judicial firme, como bien lo acabas de decir, no ejecutarla es ilógico. El Ministerio de Cultura, la DS Cusco, podría ejecutar la demolición y luego el costo que rogue esta demolición, imputarlo a la empresa Rigesa, que es la empresa que ha hecho la obra. Tal cual. Imputarlo a ellos, ¿no? Podría hacerlo. Y que hay una sentencia judicial firme. Entonces, no proceder de esta manera, pues simplemente, repito, es contrario no sé, a la normativa, a cualquier principio rector del patrimonio cultural. Es de verdad, es una cosa completamente, pues, anómala que esto suceda. Este es un problema del país. O sea, recordemos que el Centro Histórico de Cusco tiene condición de patrimonio cultural de la humanidad. No es patrimonio cultural de los cusqueños. No es patrimonio cultural ni siquiera de los peruanos. Es un bien que tiene importancia a nivel toda la orbe. Entonces, no tomar una acción directa para proteger este inmueble, este centro histórico, me parece nefasto. Me parece nefasto. Claro. Y no tomar esa acción, teniendo ya una sentencia judicial, no sé, de verdad Sí. pues, inaudito. Tienes toda la razón y también nos gustaría conocer la posición de la actual ministra Gisela Ortiz y de la viceministra de Patrimonio, ¿no?, que es Claudia Ruiz, que tiene ya casi un mes en el viceministerio de Patrimonio Cultural e Industria Culturales. Entonces, también es importante qué piensan ellos, porque al final la decisión que ellos tomen o la posición que tomen marcará el rumbo con lo que se terminará haciendo, porque sé que hay una especie de lobby también de Cusco para intentar que esto no sea demolido. Bueno, recordemos que cuando hay una sentencia judicial y no es ejecutada, uno puede cometer hasta un delito que es resistencia a la autoridad, ¿no? Y a las autoridades que tienen la competencia vamos a decir, la
dentro de sus funciones está el hecho de proteger el patrimonio, no protegerlo con la herramienta que tienes, también te puede llevar a cometer otro delito que es omisión de funciones. Entonces, yo les recomendaría simplemente a los funcionarios que sean muy cuidadosos con lo que van a disponer, porque finalmente eso puede acarrearles responsabilidad directamente a ellos. Perfecto. Y eso es así. ¿Hay, Fabricio, algún antecedente en otro país con algo parecido a lo que está pasando con la construcción del Hotel Sheraton? Mira, tenemos antecedentes acá en Cusco de más bien al revés, ¿no? De que se han hecho hoteles y muchos dicen que se ha perdido el patrimonio y que el Estado no ha hecho nada y no les han puesto sanciones. Claudio, ¿no lo escuchó? No. A ver. Parece que tenemos un pequeño problema con el sonido. Un pequeño problema técnico que ha tenido nuestro invitado, Fabricio Valencia. Bueno, una charla súper interesante para conocer un poco más sobre el tema jurídico, precisamente de lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, ¿no? Vamos a ver si se puede reconectar para terminar temas puntuales con lo que está pasando, sobre todo en la ciudad del Cusco, ¿no? Donde hay una gran cantidad de patrimonio cultural, ¿no? Y el más importante del país, sin duda. Y las ideas, lo señalado también por Fabricio, es interesante, ¿no? Porque el Perú, desde, obviamente, una política y que tendría que ser encaminada por el propio gobierno y por el propio Ministerio de Cultura, no propone, ¿no? Nuevas rutas turísticas. Desde hace tiempo creo que se espera eso, pero los ministros pasan también los viceministros, pasan los presidentes y seguimos durante años discutiendo lo mismo, ¿no? Machu Picchu es hermoso, ¿no? Para todos los que han tenido la oportunidad de visitarlo, lo sabemos, pero también hay otras riquezas culturales que tiene el Perú. Tal vez no son una maravilla del mundo como lo es Machu Picchu, pero existe en nuestra sierra, en nuestra selva, espacios por conocer, por difundir, que lamentablemente no lo hace el propio gobierno, ¿no? No sé si tenemos la conexión, René. Bueno, vamos a ver un minuto más si es que se conecta. Y también lo que parece insólito, ¿no? Lo que conversábamos, la destrucción de la casa del padre de la arqueología, Julio Cetello, ¿no? Es lamentable que las autoridades, porque esto sucede porque las autoridades lo permiten, no sucede por casualidad, ¿no? En este caso, el boom inmobiliario devoró la memoria histórica de un personaje ilustre como lo fue Julio César Tello, ¿no? Y es lamentable, pero como este tema sucede prácticamente todas las semanas en todos los lugares del país, ¿no? Claro, y cuando después el hecho está consumado, sale el Ministerio de Cultura con un comunicado para de alguna forma lavarse la mano, ¿no? Y en otros casos, la comuna miraflorina guarda el silencio, ¿no? Y esto me apena mucho. Y es por eso que en Clima Gris permanentemente estamos haciendo seguimiento a estas cosas, ¿no? Estas cosas que no deberían suceder, pero suceden. Bueno, lamentablemente no podemos volver con la conexión con nuestro invitado, pero ya volveremos en una nueva oportunidad para conversar en un segundo programa con Fabricio Valencia, a quien le agradecemos por su participación. Y bueno, esto ha sido Frente a Frente. Mi nombre es Edwin Cabello y me despido, como siempre, diciéndole: lean, siempre lean. Nos vemos hasta el próximo programa. Lima Gris TV, un canal diferente.